Bien, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Irene Sánchez y soy coordinadora de programas de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores, a la Asociación de Periodistas Europeos, por esta 36ª edición del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, aquí en Toledo, a las autoridades y a los organismos que lo han hecho posible un año más. Bien, tengo el grandísimo honor hoy de moderar esta quinta sesión del programa que se titula El Sur Global en el retrovisor y la debilidad como amenaza. Y para ello me acompañan unos oradores de primer nivel a los que admiro profundamente. En primer lugar, tenemos al general Francisco José da Cova, exdirector del Instituto Español de Institutos Estratégicos, a Josep Lua, analista de asuntos internacionales y experto en el sur global, y a María Elena Gómez Castro, embajadora representante de España ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea. Bienvenidos. Bien, pues en esta quinta sesión vamos a abordar los conflictos que se vienen sucediendo en el mal denominado por reduccionista sur global, y me van a permitir que les robé 5 minutos de protagonismo a los panelistas para arrojar unas cifras y señalar ciertos rasgos que ya se han ido mencionando en las sesiones anteriores y que venimos viendo en estas regiones del mundo desde el fin de la Guerra Fría a finales del siglo XX. Bueno, también quiero señalar que la portada de esta presentación se ha hecho con inteligencia artificial, ya que se mencionó ayer, utilizando el prompt del título del panel, que no la presentación, que la he hecho yo. Bien, vemos que en estos nuevos conflictos que se vienen luchando en el sur global se manifiesta una tríada de violación de derechos humanos, crimen transnacional y la guerra, entendida en términos tradicionales, del enfrentamiento directo con medios militares entre al menos dos bandos. Como podemos ver en esta gráfica, que proviene de la base de datos de la Uppsala Conflict Data Program, que es una base de datos que compila datos sobre conflictos armados desde hace más de 40 años, vemos cómo los conflictos en Asia, África y Oriente Próximo han aumentado en esta última década, desde 2013. Y aquí quiero clarificar que metodológicamente esta base de datos se entiende por conflicto estatal aquel en el que uno de los contendientes es un gobierno estatal y en el que se han producido al menos 25 bajas civiles o militares en un día. Por otro lado, me gustaría mostraros esta gráfica que proviene del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y en el que podemos observar cómo el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo se ha triplicado en esta última década, desde casi 40 millones en 2013 hasta los 117 que ven en pantalla en la actualidad. De estos 117 millones, 70 lo representan desplazados internos dentro de las fronteras de un país. Y por la fuerza se entiende pues una aglomeración de razones que van desde violaciones de derechos humanos, conflicto armado, violencia y persecución. Dicho esto, me gustaría pasar a los rasgos que vemos predominan en estos nuevos conflictos y que ya se han venido apuntando por los expertos de las anteriores sesiones del seminario. En primer lugar, se vislumbra una pérdida del monopolio del uso de la violencia en estados, que va aparejado a una falta del control territorial. Esto, sumado a estrategias fallidas de desmovilización tras la Guerra Fría y a un excedente armamentístico, pues ha llevado a que en los conflictos de la actualidad veamos cómo el número de contendientes ha crecido y ahora engloba un amplio abanico de facciones que van desde grupos paramilitares, fuerzas armadas regulares, grupos policiales, mercenarios, mafias, bandas criminales, you name it.
Esto solo complica pues, la resolución de dichos conflictos, también tropas internacionales desplegadas en misiones bajo mandato de Naciones Unidas o en el seno de la OTAN. Y es que vemos como segundo factor que la violencia se está dirigiendo en mayor medida contra población civil. Y esto lo estamos presenciando en la actualidad en Gaza, tras los atentados terroristas del 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas, y también lo vimos a finales del año pasado en Nagorno-Karabaj por las Fuerzas Armadas azeríes contra población armenia. Y esto se debe en parte al resurgimiento de políticas identitarias que no propugnan un progreso económico ni social, sino que hunden sus raíces en cuestiones étnicas y culturales del siglo pasado. El tercer factor, que es una consecuencia directa del anterior, es que vemos cómo se está poniendo en tela de juicio el orden internacional basado en normas. Ayer el DIGEMPOL, el teniente general López del Pozo, dijo que el multilateralismo se encontraba de modé. Y es que estamos viendo que los conflictos de la actualidad se está fallando en mantener el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Ius in Bello o el derecho internacional humanitario, y así como de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Hannah Arendt decía que el poder reside en la legitimidad y no en el uso de la violencia. Entonces estamos viendo cómo esta arquitectura multilateral diseñada para prevenir las guerras que se están desencadenando en la actualidad y que un Estado libra una guerra de manera unilateral, están perdiendo la legitimidad. En cuarto lugar, tenemos como elemento un cambio en los objetivos de estos nuevos conflictos, porque ya no buscan tanto el control territorial en sentido estricto, sino el control de la población por medios políticos, el control de la población que habita el territorio. ¿Y cómo se logra esto? Pues mediante políticas identitarias, como he mencionado antes, y mediante el miedo, que también se apuntaba ayer. La política del miedo pues puede ir desde segregación y apartheid hasta llegados al extremo, pues el forzar el desplazamiento masivo o actividades de limpieza étnica. Y en quinto lugar y por último, en estos conflictos que vemos en el sur global en la actualidad y que ya se mencionó ayer, vemos una combinación de tácticas convencionales de guerra con tácticas no convencionales, lo que se llama la guerra híbrida, ¿no? Y entre las no convencionales, pues es un cajón desastre, el abanico es bien amplio. Van desde coerción económica, campañas de desinformación, ciberataques, hasta la instrumentalización de los flujos migratorios, acrecentados si cabe por el impacto del cambio climático y otras actividades económicas ilícitas, como es el caso del opio en Afganistán. Y es que estas guerras de la actualidad no serían posibles debido a la asimetría entre los contendientes sin el respaldo internacional de regímenes afines. Así podemos ver hoy en día cómo drones iraníes están siendo empleados por el ejército ruso en el frente ucraniano, al mismo tiempo que son usados por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo contra el comercio internacional y el flujo de buques. Bien, con esto me gustaría concluir señalando que los conflictos de la actualidad pues, combinan elementos particularistas que tienen que ver con conflictos identitarios y culturales con elementos internacionales como son estas redes de crimen transnacional. Y al mismo tiempo aprovechan el avance científico y tecnológico de la actualidad, lo vemos con el uso de imágenes satelitales, tecnologías de la información y la comunicación, vehículos no tripulados, drones como mencionaba antes, las redes sociales para propagar narrativas que minan la credibilidad del oponente y también para fomentar la radicalización y la existencia de polarización entre las sociedades, con elementos que hunden sus raíces en el siglo pasado en los procesos de descolonización
y establecimiento de fronteras. Bien, ahora me gustaría darle la palabra al general Dacova para que nos ayudara a desentrañar las dinámicas que estamos viendo en este sur global y en particular en el Sahel por las repercusiones directas que tiene en nuestra seguridad. Pues con mucho gusto, Irene, muchas gracias por la presentación y por la introducción, que has mencionado ya algunas ideas sobre las que sin duda tenemos que volver porque son importantes, y también el agradecimiento una vez más a la organización. Me parece que además incluir esta sesión focalizada con carácter general en el sur global y más específicamente en una parte del sur global como es la región del Sahel me parece absolutamente pertinente, porque hoy es prácticamente imposible asistir a cualquier charla o mesa redonda de esta temática, ayer mismo lo comprobamos, sin mencionar reiteradamente al sur global como uno de los actores que reiteradamente salen a colación, ¿no? Y la verdad es que no deja de ser un poco contradictorio, porque si me permitís empezar con una afirmación contundente que luego matizaré, el sur global no es, o podríamos decirlo de otra manera, la manera de definir al sur global es definirlo por lo que no es, y el sur global no es una organización, no es una alianza, no es un foro de países, quiero decir, o de actores, no es un club, ni siquiera informal, no tiene ningún tipo de estructura ni administrativa ni de apoyo. El sur global no es nada de eso, pero lo que sí es el sur global es una realidad geopolítica y la prueba es, como acabo de mencionar, que es imposible hablar de lo que está ocurriendo en nuestro entorno sin mencionar reiteradamente al sur global, ¿no? Es importante entender, por lo tanto, que el sur global no es un interlocutor. El sur global no es alguien con el que podamos hablar, debatir, discrepar o confrontar, ¿no? Está compuesto por por muchos actores, estados y no estados, tú lo has mencionado, efectivamente ahora hay otro tipo de organizaciones y de actores no estatales que también ejercen un papel muy importante en este mundo multipolar. El sur global es un partícipe paradigmático de un mundo multipolar, por definición. Está compuesto por países muy diferentes entre sí. Ya me diréis, ¿no? Entre Qatar y Haití, pues lógicamente no hay nada en común, ¿no? Está compuesto por países, voy a centrarme en los estados por simplificar un poco el discurso, está compuesto por países que tienen intereses completamente diferentes, incluso que colisionan entre sí. Podemos hablar, por no irnos muy lejos, de Marruecos y Argelia, o podemos hablar de la India y Pakistán, ¿no? Y el sur global no tiene un representante único, aunque algunos actores, curiosamente China, se atribuyan la representatividad del sur global, o la India, ¿no? Que obviamente no la tienen en absoluto. Pakistán, por ejemplo, no estaría en absoluto de acuerdo en que la India se arrogue ese papel, ¿no? Pero lo que sí comparte los actores del sur global es esa, se ha mencionado ayer también aquí, es esa actitud de reproche hacia Occidente, con más o con menos razón, y una dialéctica inteligentemente alimentada por los nuevos actores, de los que creo que luego nos hablará Youssef, que alimentan, sobre todo en África, esa dinámica, esa retórica del reproche, del colonialismo, de los errores del colonialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Comparten esa objeción del Rules-Based International Order, efectivamente, y tienen a su vez vida propia, y es muy interesante analizar, y les invito a ello, los diferentes posicionamientos de los países, no del sur global, sino de los países del sur global en las sucesivas votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? El sur global y el Sahel dentro del sur global es ese oscuro objeto del deseo por el que pugnan las grandes y no tan grandes potencias, ¿no? Evidentemente Europa, actor tradicional e importante, sobre todo Francia, si hablamos del Sahel, está siendo cuestionada. Hemos visto los últimos acontecimientos, como hemos tenido que ir cerrando operaciones que hace apenas 6 años o 8 años se nos había invitado
por los países de la región a participar y de la que ahora hemos sido invitados a salir. Está evidentemente la penetración de Rusia, la menciono sin más, de otros actores como la India, Turquía, Emiratos, Israel, Arabia Saudí, que también tienen sus intereses. Estados Unidos en África siempre ha tenido un papel quizá no comparable al que ha tenido en otras regiones y eso es explicable, nos llevaría mucho tiempo. El presidente Biden ha convocado una cumbre de líderes africanos en Washington que no tuvo grandes resultados, pero es que el foco de atención de Estados Unidos evidentemente no está en África y ahora más que la potencia indispensable, como se nos mencionaba ayer, lo que es hoy Estados Unidos es la potencia estresada. Es una potencia que quisiera estar en el Pacífico, pero que está siendo retenida en Europa con una guerra como no habíamos pensado y está siendo retenida también en Oriente Medio, como estamos viendo día a día. No me olvido de China. China, evidentemente, con una actitud absolutamente distinta de la de Rusia, pero también está teniendo una penetración en la región que es indiscutible y que también podríamos analizar en otras regiones como Iberoamérica, ¿no? Seguridad y defensa, que es un poco el tema, la razón de ser de este seminario, como es lógico, ¿no? El interés geoestratégico del flanco sur a nosotros nos parece evidente, pero compite con un adversario ahora mismo imbatible, que es el flanco este. En realidad, yo comparto la idea de que no hay dos flancos, no hay un flanco este y un flanco sur, hay un único flanco porque los actores involucrados, más allá de los estrictamente locales, son los mismos. Si miramos al este vemos a Rusia, si miramos al sur vemos a Rusia. Si miramos al este vemos a China y si miramos al sur vemos a China. Por lo tanto, es un flanco único y, si me lo permiten, como militar, la licencia, me temo que es un frente único, porque es un frente que está incendiado en guerras ya no posibles, sino reales. En los contextos internacionales se habla siempre de la región MENA, Middle East, North Africa, y por lo tanto es lógico que también en España y nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, pues lógicamente tiene que hablar el mismo idioma, pero a nosotros, concretamente en el Instituto, nos gustaba más la visión Magreb-Sahel. Ahí sí que hay una continuidad, no solo geográfica, que es evidente al mirar el mapa, sino también cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Y la prueba está en las consecuencias de la equivocada, en mi opinión, intervención en Libia en el año 2011. Bastaron apenas un par de años para que el colapso del régimen de Gaddafi permeara ni al este ni al oeste, al sur, al Sahel, y apenas 2 años después pues, se desencadenaron las intervenciones, primero en Mali y luego en el resto de la región. La situación en el Sahel, simplemente menciono, es muy preocupante, es una situación de inestabilidad tremenda, debilidad institucional, los estados apenas pueden ejercer su autoridad más allá de las capitales, inestabilidad política, hemos vivido un verano de golpes de Estado recientemente conocido, de tráficos ilícitos de todo tipo, lamentablemente también de seres humanos, las consecuencias del calentamiento global en unas sociedades que son muy primarias, que son o bien agricultores o bien pastores o ganaderos, una bomba demográfica. Se habla siempre de que China es el país más poblado del mundo, ya no, ya le ha sobrepasado la India, pero es que de aquí a final de siglo 1/3 de la humanidad vivirá en África, y África es el sur, es nuestro sur, ¿no? Yihadismo y la presencia de actores internacionales. Voy finalizando. Repercusiones para nuestra seguridad, evidentemente. La estabilidad de nuestro vecindario, y concretamente del vecindario sur, redunda inevitablemente en nuestra estabilidad. Si lo queremos ver en términos negativos, la inestabilidad en nuestro vecindario inmediato, pues tú también has mencionado algunos factores como los flujos migratorios, pues lógicamente redunda también en nuestra inestabilidad. ¿Cuál es el problema para España y algunos otros países mediterráneos de Europa? Bueno, pues que nos peleamos contra molinos de viento porque, y es comprensible, no veáis en esto una crítica, la situación que hay ahora mismo en Europa hace que, lógicamente, pues la urgencia del día a día hace que toda la atención y toda la preocupación esté focalizada en la parte este del frente único en el que nos ha tocado vivir, ¿no? El Sahel, el problema que hay es que, como coincide con el sur global, no es un interlocutor
no hay un interlocutor único. El Sahel no es un señor o una señora que se sienta al otro lado de una mesa para hablar con nosotros, ¿no? Entonces hay que gestionar las situaciones caso por caso, lo cual me imagino que no es fácil. Nuestra seguridad y nuestra debilidad, por recurrir un poco también al título de este bloque en concreto, pues es que estamos rodeados de un círculo de inestabilidad absolutamente claro, ¿no? La mayor parte de los conflictos armados o que potencialmente pueden devenir en un conflicto armado está en nuestra vecindad, Ucrania. Nos hemos olvidado ya de los incidentes de Bielorrusia hace poco más de 2 años en las últimas elecciones que hubo en ese país. Está Ucrania, están los Balcanes, está Oriente Medio, Cuerno de África, Magreb, Sahel, Golfo de Guinea, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay nada más que añadir. He querido simplemente mencionar, Irene, una serie de preocupaciones que luego, si os parece, pues en el coloquio podemos volver en detalle sobre cualquiera de ellas y con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, general, también por acotarse al tiempo. Me gustaría volver más adelante con una pregunta. Yo quiero suscribir lo que dice del anillo de fuego que rodea a la Unión Europea en la actualidad, desde Bielorrusia y el frente en Ucrania, pasando por Israel, Gaza, Oriente Próximo y acaba en el Sahel y los Balcanes. Bien, ahora me gustaría darle la palabra a Youssef para que nos cuente un poco cómo se está viviendo en este sur global una creciente presencia de China y rusa y cómo se encaja todo esto en el rompecabezas global. Muchas gracias, Irene. Muy buenos días a todos. Gracias a la organización y a ustedes por estar aquí. Y como es costumbre, también felicito a la organización por los títulos que viene, digamos, diseñando. Y la verdad que el sur global en el retrovisor es pertinente. Además, si ven ahí en el programa, acompañan 2 preguntas importantes: cómo afronta Occidente los desafíos planteados por el sur global en términos generales, y luego qué impacto tiene para España o cuáles de estos desafíos logrará España que sean, digamos, tenidos como prioridad internacional. Y suscribiendo lo que acaba de mencionar el general, que el sur global es una realidad geopolítica y no un actor geopolítico como tal. En este contexto hay que entenderlo en un marco de ciertas fracturas geopolíticas. La primera es la que acontece aquí en Europa. Hay una nueva guerra fría. La invasión de Rusia a Ucrania ha desencadenado hechos más allá de Ucrania. Lo vemos, por ejemplo, en el Sahel, en Oriente Medio. Se ha, digamos, mencionado el caso de Gaza, el Cáucaso, Nagorno-Karabaj. Se entiende que esta guerra va a tener unas repercusiones determinantes para 3 grandes actores, como para el propio futuro de Rusia, la Unión Europea o la misma OTAN en menor medida. Y digamos, también tiene unas consecuencias inmediatas en términos económicos, lo vemos, la inflación y otros indicadores. En el ámbito comercial, las rutas marítimas se están viendo alteradas, el orden allí se está viendo alterado claramente. ¿Qué decir del ámbito energético? La vinculación de la Unión Europea con Rusia ha cambiado, ha mutado hacia otros actores fundamentales, y las consecuencias también político-diplomáticas, que son de calado y van a perdurar en el tiempo. Pero desde la perspectiva comunitaria, y también lo ha señalado el general, el aspecto importante es que se está estableciendo un anillo de conflictos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, desde el Báltico, que sigue más o menos estable, pero no en el Mar Negro, en el Mediterráneo oriental o en el Mediterráneo occidental, y eso tiene un impacto. Y esta fractura también coincide con otra fractura con un tipo de alcance mayor, que es la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, ¿okay?, que va tomando forma como una pugna entre democracias y autocracias. Y aquí yo veo unas ciertas dificultades que voy a plantear, no digo que sean correctas, pero veo, por ejemplo, que en el ámbito de las democracias, y la Unión Europea obviamente es un actor relevante en ese ámbito, por ejemplo, se ven obligadas a adoptar un enfoque de solidaridad de grupo, ¿okay?, en términos geopolíticos, lo cual va en detrimento de los principios y los valores y la defensa de los derechos humanos. Es decir, cae en cierta contradicción según el actor y la región donde interviene.
No es, digamos, exclusivo de la Unión Europea y de Occidente este doble estándar, también lo desarrollan estos actores que vamos a mencionar ahora. Sin embargo, un actor como el occidental, el bloque occidental, que ha hecho un constructo de su realidad geopolítica basado en ciertas normas y principios, claro, se encuentra mucho más interpelado. Luego, las autocracias, y aquí me refiero básicamente, aunque no exclusivamente, a China, juegan en un marco económico y comercial occidental, dentro del marco capitalista. Luego, el título Democracias, Autocracias, no tiene la fuerza como eslogan como lo tuvo anteriormente libertad o comunismo. Es decir, tienes unos actores que juegan con tus propias reglas. Luego, ahí hay un desafío mayor. Y llegando al ámbito que nos convoca aquí, al sur global, es decir, estas dos fracturas que pugnan por ver cómo va a avanzar este orden internacional, necesitan decantar hacia su lado a estos países del sur, que bueno, en términos de etiqueta lo llamamos sur global. El resultado de esta pugna entre las potencias occidentales y las emergentes, China y Rusia, es incierto todavía, no sabemos cómo va a desarrollarse o cómo va a terminar. Sin embargo, hay unos indicios fundamentales, y es que el sur global, o los países del sur, mejor dicho, pueden servir como decantadores desde la perspectiva de las potencias emergentes o equilibradores del orden internacional desde la perspectiva occidental. ¿Okay? Es decir, y ahí hay una pugna por hacerse con los favores, con el apoyo en el ámbito multilateral de estos actores. Luego hay otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta, y es que las potencias occidentales, en términos generales, han dejado de ser las únicas con capacidad de proveer bienes y servicios en el ámbito internacional. Y quien dice bienes y servicios dice seguridad, cooperación. Y eso lo vemos en el Sahel, como estos actores, China con mayor capacidad, pero también Rusia o Turquía, aprovechando ciertos fracasos coyunturales, como ha citado el tema de Libia, para introducirse. Sí, los espacios vacíos generados los han llenado estas potencias emergentes. Y la batalla ideológica por el sur global que se está, digamos, desarrollando tiene dos componentes. Hay unos hechos y hay unas percepciones. Hay unos hechos, y es que la mayoría de los países del sur global, o los países del sur, concretamente los de África, entienden y consideran que el sistema internacional actual, el salido de 45, es injusto, desequilibrado y es funcional únicamente a los intereses de Estados Unidos y en menor medida de la Unión Europea. Por lo tanto, tienen un enfoque natural hacia la reforma de este orden. ¿Okay? Y en este contexto se producen unas ciertas convergencias discursivas. ¿Okay? Las llamo discursivas porque habría que ver si en términos prácticos las potencias emergentes, sobre todo China y Rusia, que ocupan un puesto en el Consejo de Seguridad, aprobarían ciertas reformas, ¿no? Y luego estos hechos hábilmente han sido reinterpretados en su alcance perceptivo por China y Rusia. Es decir, han logrado, digamos, fijar un marco, un frame conceptual de que mientras Estados Unidos y la Unión Europea, digamos, son percibidos como sostenedores del statu quo actual, ellos, en contraposición, son los, digamos, los retadores de este orden, que no están así, porque también viven de este orden y forman parte estructural en este orden. Sin embargo, esta percepción que se está introduciendo, y lo vemos sobre todo en el ámbito africano, ahora vamos a hablar más adelante digamos, del ámbito mediático, y ahí se plasma con mayor claridad. Sin embargo, esta percepción juega a favor de los intereses, en el corto y medio plazo, de los proyectos de China y Rusia. Además, hay un factor aquí importante, y es que esta situación, este marco, obliga a las potencias occidentales a estar a la defensiva en este ámbito internacional. Es decir, se ven apremiadas a introducir, digamos, mover fichas, introducir reformas en la estructura multilateral, ya sea en el FMI, en el Consejo de Seguridad, como probablemente pasará, simplemente para no desconectar con los países del sur y retenerlos, para mantener este orden liberal, o por lo menos que este orden liberal no dé paso a un orden iliberal liderado por otras potencias, digamos, estructurales. Esto se ha visto recientemente, por ejemplo, reflejado en la cumbre del G7 en Italia, en el comunicado final, donde se señala, por ejemplo, que Occidente buscará alinear sus esfuerzos en el ámbito africano con los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Es decir, la Agenda 2063 es un horizonte de desarrollo local africano, ¿okay?, para
salir algunos países del infradesarrollo y algunos, digamos, consolidar esas vías de desarrollo. Por lo tanto, apoyarlas en este marco. Y en este marco, por ejemplo, hay iniciativas interesantes. El Global Gateway, que es previo, es importante y mira hacia África, pero también América Latina, desde la perspectiva española es fundamental, toda vez que hay ejes de la política exterior española que bien, digamos, cimentada. Luego, en el marco del G7, hay una iniciativa que es el Partnership for Global Infrastructure and Investment, ¿ok? Lo mismo, competir con el modelo chino de desarrollo chino en esta región. El plan Matei y el enfoque incremental que incorpora viene a sustentar todo eso, es decir, todas estas iniciativas se enfocan en el desarrollo local, porque se entiende que es la mejor forma de controlar o, digamos, tener unos flujos ordenados el día de mañana, porque, bueno, este crecimiento demográfico llegará tarde o temprano. ¿Qué hay que hacer en consecuencia? Desarrollar localmente, ¿no? Entonces, abundan en este asunto. Luego, también hay iniciativas de apoyar la Unión Africana para tener un puesto permanente en el G20, o recientemente también, y en el marco del G7, apoyar la creación en el marco del Fondo Monetario Internacional de un tercer directorio ejecutivo para el África subsahariana, es decir, el Sahel, el Golfo de Guinea. Por lo tanto, nuevamente, tener en cuenta estas aspiraciones y estas, digamos, percepciones que los países del sur vienen teniendo. Las otras potencias también tienen sus planes. China tiene una estructura bien establecida. En menor medida la tiene también Rusia. Sin embargo, estos dos países han logrado, con lo que se ha comentado recientemente, identificar una serie de elementos, ¿okay?, para decantar del lado de estas potencias emergentes las simpatías de los países africanos, sobre todo, o digamos, en un término más de mayor alcance, a todos los países del sur. Y es que estos países defienden, en términos generales, en materia de política exterior, la libertad de elección. En consecuencia, rechazan alineamientos automáticos con las grandes potencias, sean estas emergentes o sean estas occidentales. Esto se ha visto recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas, el tema de Ucrania, el tema de Gaza, Israel, toda esa situación. Luego, también son países que defienden el derecho a diversificar relaciones económicas, políticas, y aquí el término importante también, y que nos afecta directamente en la Unión Europea, relaciones militares. Eso es el Sahel. Y como vamos a ver más adelante, esas relaciones militares se plantean en dos planos, el bilateral, Estado-Estado, o a través también de grupos contratistas o mercenarios, que es el mayor desafío, sobre todo si hablamos de amenazas híbridas. En este juego, en este marco, la Unión Europea tiene un problema porque, sobre todo si nos referimos al Sahel, y no, por favor, que no se me entienda mal, se ha impuesto durante ciertos años un enfoque francés, y eso está generando unas antipatías que estos actores emergentes han sabido explotar, instrumentalizar. Es decir, en consecuencia, lo que ha hecho la Unión Europea es un poco la rabieta del niño, pues me llevo mi pelota y me voy de aquí, ¿no? Sin percatar que los chinos también fabrican pelotas, y los rusos. Luego, claro, desde esta perspectiva es entendible el enfoque de España de que las misiones permanecieran. Está en nuestro interés. Sin embargo, este enfoque que predomina dentro de la Unión Europea todavía sigue siendo, digamos, de un carácter francés. Los italianos, y lo han demostrado en esta cumbre del G7, tratan un poquito de avanzar por otros derroteros. Sin embargo, todavía persiste esta situación. Esta situación ha sido claramente aprovechada, estos espacios vacíos, sobre todo en el Sahel, por China, Rusia y Turquía. Nuevamente han aprovechado fracasos estructurales, este marco francés de relacionamiento con esta región, o, digamos, fracasos coyunturales como la situación en Libia, que no solamente afecta a los del sur, y es verdad, y ha desestabilizado esa zona, sino que se ha proyectado sobre Italia en términos migratorios. Y ahí hay que entender la percepción italiana cuando, y en esa pugna, digamos, entre amigos, pero hay una pugna con los franceses. Bien, en términos generales, esta situación ha creado unos espacios vacíos en el ámbito militar, en el ámbito mediático, comercial y de infraestructuras, que estas potencias emergentes
han ocupado en el ámbito militar, que duda cabe, como he mencionado, el tema de Rusia. Entre Estados, en términos bilaterales, la cooperación técnico-militar, pero también extraoficial, la Corporación Wagner o Africa Corps. Y aquí habría que ver cómo encaja, digamos, estas relaciones, porque en el ámbito africano existe un convenio para la eliminación del mercenariato en África, que data de 1977. Luego, ahí habría que ver cómo se mueven estos países. En el ámbito mediático, Occidente, sobre todo aquí en el Sáhel, África, pero también Latinoamérica, ha dejado de ser, digamos, de fijar en términos exclusivos la agenda mediática. Otros actores, con sus propias capacidades mediáticas, informativas, comunicacionales y de comunicación estratégica, como también hace la OTAN y la Unión Europea, han sido capaces de pugnar en ese escenario. En el ámbito comercial y en el ámbito de infraestructuras es un ámbito técnicamente chino. Y para finalizar, una breve mención al caso de España, porque también en esta segunda pregunta pues, se aborda el tema de España. España tiene unos ejes en materia de política exterior bien definidos, bien sustentados, hacia el Magreb Sahel y hacia Latinoamérica. Sin embargo, existe la sensación de que bilateralmente se ha avanzado mucho, pero en el marco de otros foros, Unión Europea y la OTAN, la atención prestada a estos intereses, digamos, vitales de España no es del todo global. Y bueno, con esto lo dejo aquí y he cumplido los 15 minutos. Muchas gracias. Cualquier pregunta luego estaré encantado de contestar. Muchas gracias, Youssef, por arrojar luz sobre la contestación que vemos en ese sur global y también por hacer mención a América Latina, donde, bueno, ayer recibimos la noticia de un intento de golpe de Estado militar en Bolivia. Bien, ahora me gustaría darle la palabra a la embajadora, pero antes me gustaría, para incitar un poco a la reflexión de la audiencia y los oradores, leer las primeras líneas de la Estrategia Europea de Seguridad del 2003, que firmaba el por aquel entonces alto representante Javier Solana, y que dice así: Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre. La violencia en la primera mitad del siglo XX ha dado paso a un periodo de paz y estabilidad sin precedentes en la historia europea. Entonces, me gustaría preguntarle, embajadora, qué es lo que ha ocurrido desde el 2003, ahora que vemos declaraciones del alto representante actual, Josep Borrell, que hablan de pan y mantequilla, y cómo ha conseguido la Unión Europea adaptarse a estas amenazas. Muchas gracias. Comienzo agradeciendo un año más a la Asociación de Periodistas Europeos y a don Miguel Ángel Aguilar el haber tenido la amabilidad de invitarme a estar con todos ustedes hoy para hablar de lo que es mi trabajo diario y mi vocación también profundamente europea. Hemos oído reflexiones y quizá también consideraciones sobre cuál es el contexto actual. Y yo les voy a contar lo que la Unión Europea dice que estamos haciendo, que en realidad estamos haciendo. La Unión Europea se enfrenta a una combinación de riesgos y amenazas que con frecuencia están interconectados y que no tienen precedentes. El orden basado en reglas está siendo contestado de forma creciente por poderes revisionistas y regímenes autoritarios, mientras las tensiones internacionales siguen aumentando. La guerra ha vuelto a Europa. La agresión rusa a Ucrania, violación flagrante del derecho internacional, constituye una amenaza existencial para la seguridad europea. El ataque terrorista brutal Hamas contra Israel y la subsiguiente guerra en Gaza han desembocado en una grave catástrofe humanitaria e incrementado las tensiones en Oriente Medio. La Unión Europea mantiene un firme compromiso con alcanzar un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes, así como el acceso sin trabas de toda la ayuda humanitaria para los palestinos que lo necesitan. Tras los golpes militares y la creciente interferencia de nuestros competidores estratégicos en el Sahel, la Unión Europea está adaptando su papel como contribuyente a la seguridad y su presencia civil y militar en la región. Otras crisis y contextos frágiles, que frecuentemente tienen un impacto humanitario devastador, requerirán un compromiso continuo, por ejemplo, en los Balcanes occidentales, la vecindad este, la región del Mar Negro, el Cáucaso Sur, la vecindad sur, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea.
Esto que les cuento es lo que hemos acordado a 27, son las conclusiones del Consejo sobre Seguridad y Defensa del mes pasado de mayo. Y con esto yo creo que queda bien reflejado dónde está la Unión Europea. La agresión rusa a Ucrania como amenaza existencial, la situación en Gaza, el Sahel como un elemento prioritario y otras crisis de nuestros entornos que requieren nuestra atención. Y esto me lleva quizá a una primera consideración, aprovechando que acabamos de terminar hace unos meses también la presidencia española del Consejo de turno de la Unión Europea, para saber dónde estamos en la política común de seguridad y defensa. En 2023 es fácil recordar, porque hay unas fechas que son, yo creo, muy reveladoras. 25 años de los acuerdos de Saint-Malo, que permiten el principio de crear una política de seguridad dentro de la Unión Europea, 20 años de las primeras misiones y operaciones militares y civiles de la Unión Europea y de la Estrategia de Seguridad Europea que mencionaba ahora Irene, 10 años de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2023 que se llamaron La defensa importa, en la cual se abre por primera vez el presupuesto comunitario a la industria de defensa y, por lo tanto, se crea una nueva dinámica europea que hasta entonces no había existido, y, finalmente, el impacto de Ucrania. La política común de seguridad y defensa nace, pues, en el siglo XXI. Es muy joven, nace y sigue siendo una extensión de la política exterior y de seguridad común. Luego, si quieren, está dirigida fundamentalmente a ese sur global. Lo que hace la Unión Europea en el ámbito de política exterior y de política común de seguridad y defensa es, sobre todo, ayudar, tener un papel como actor global en la preservación de la estabilidad internacional a través de los partenariados, las misiones y las operaciones. Las operaciones y misiones es quizá lo que más revela cuál es ese compromiso de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene un modelo de actuación en el exterior, en todo el sur global, o al menos en parte de ese sur global, que es muy revelador. En primer lugar, surgen como apoyo a Naciones Unidas. Se produce en 2 ocasiones en la República Democrática del Congo, como primera fuerza de entrada en EUFOR Chad, República Centroafricana, en 2008, a solicitud de Naciones Unidas. También la primera operación militar se hace relevando a la OTAN en los Balcanes Occidentales, lo cual también es revelador de ese deseo de la Unión Europea, tras la corrección del déficit histórico de carecer de mecanismos para respuesta a la crisis, de asumir mayor responsabilidad, primero en Macedonia del Norte con la Operación Concordia en 2003 y un año más tarde con EUFOR Althea, aún abierto en Bosnia-Herzegovina. Y, por otra parte, a partir de 2008, sobre todo, y en respuesta a esa voluntad de los países africanos de asumir la responsabilidad de la respuesta a sus propias crisis, respuestas africanas a problemas africanos, la Unión Europea genera un modelo que es particular y que yo creo que es ejemplar. Se lanza, como recuerdan, la Operación Atalanta, con la cual la Unión Europea asume la respuesta ejecutiva cuando los países no tienen la capacidad de hacerlo, apoya financieramente a esa capacidad ejecutiva que deciden realizar los países africanos, AMISOM, y ha sido financiada desde entonces, y además comienza un modelo de adiestramiento de las fuerzas locales que se plasma en la presidencia anterior de España de la Unión Europea con el lanzamiento de EUTM, la primera misión de adiestramiento en Somalia. Por lo tanto, cinético o ejecutivo cuando es necesario, apoyo financiero para que África desarrolle, la Unión Africana o incluso organizaciones regionales desarrollen sus propias operaciones, y adiestramiento y reforzamiento de las capacidades locales, luego perfeccionado, como les contaré, con un nuevo instrumento, el Fondo Europeo para la Paz, que permite también utilizar el fondo o medios de la Unión Europea extrapresupuestarios para la adquisición de material a estos países. Por eso, quizás primera reflexión respecto al Sahel. En el Sahel se ha hecho lo mismo, este modelo se aplicó. Otra cosa es por qué ha fracasado, pero el modelo no era francés, el modelo era de la Unión Europea. Es más, la Unión Europea había aprendido también lo que había ocurrido en el Cuerno de África para establecer estrategias. Si ven, en el Cuerno de África primero empezamos por Atalanta, luego siguió por EUTM Somalia y luego la estrategia del Cuerno de África llegó en 2011. En el Sahel no se cometió el mismo error.
no se hizo la estrategia después, se había hecho antes, pero la situación se precipitó y eso obligó a una intervención de Francia, gracias a la cual se pudo parar que en aquel momento todas las fuerzas bajaran a Bamako y por lo tanto, utilizaran o llegaran a controlar todo el país. Luego, quizá respecto a si la Unión Europea lo ha hecho bien o mal, creo que hay muchos más factores, o si Francia hizo bien o mal. Francia creo que fue ejemplar en eso y, por cierto, ha tenido muchas bajas realizando estas operaciones, Barkhane, Serval, Barkhane, Takuba, etcétera, y creo que eso lo hizo e impidió en su momento, insisto, que los terroristas tomaran el control total de Mali. Este modelo ha sido replicado después en Mali, en República Centroafricana, y ha sido utilizado más recientemente en Mozambique. En operaciones navales, pues ya saben, Irini, Atalanta desde 2008, que es una misión de misiones, y finalmente Aspides, que ha sido lanzada más recientemente como respuesta a los ataques hutíes en el Mar Rojo. Estas misiones y operaciones yo creo que muestran bien ese compromiso de la Unión Europea con el sur global y la adaptación del modelo para permitir que los países que quieran asuman progresivamente esas responsabilidades, creo que es fundamental. Mi segundo elemento respecto al 10º aniversario de la defensa importa, lo que se reconoció entonces es que la industria de defensa era crecimiento, empleo y competitividad, y que, por lo tanto, incentivar la industria europea era fundamental, pero incentivar la industria de defensa europea también lo era. A partir de entonces se ponen en marcha, a partir del presupuesto comunitario, varios instrumentos, la acción preparatoria, el EDIP, el EDAP, posteriormente el Fondo Europeo de Defensa, que ya consolida toda la inversión y desarrollo y los incentivos que aporta la Unión Europea para ello. Y en 2016 se produce un verdadero cambio de paradigma sobre la base de estas transformaciones de las que les hablaba. En primer lugar, como consecuencia del Brexit, se establece una estrategia global europea que ya modifica aquella de 2003, en la cual se marca un nuevo nivel de ambición. Se crean estructuras nuevas de mando y control, porque ese es uno de los problemas fundamentales que ha tenido siempre la Unión Europea con una estructura pequeña, la capacidad de planeamiento y conducción militar. Surge la cooperación estructurada permanente, contemplada en el Tratado de Lisboa desde 2010, nunca desarrollada, que prevé como tercera cooperación reforzada, y yo creo que eso es importante subrayarlo, porque es para aquellos que quieren y pueden hacer más con vínculos de obligado cumplimiento. Lo que se trata es de que efectivamente los países de la Unión Europea trabajen más conjuntamente en el desarrollo de proyectos que no solo son de capacidades y por lo tanto industriales, sino también operacionales para mejorar esos despliegues en el exterior. Y finalmente se completa con nuevos instrumentos financieros, sobre todo el Fondo Europeo para la Paz, un fondo extrapresupuestario en el cual se consolida por una parte la financiación de los costes comunes de las operaciones y misiones militares, el antiguo mecanismo Athena, se incluye lo que antes era la facilidad de paz africana que financia las operaciones militares africanas, como les contaba antes, y finalmente incorpora un tercer elemento que es la capacidad de adquirir equipamiento para completar ese adiestramiento que estábamos haciendo, pero que carecía de un elemento fundamental, que era, después de adiestrar, ser capaz de equipar a las fuerzas locales. Y en este contexto se produce otros dos shocks sistémicos. COVID, primero, que afecta a la seguridad en el sentido más amplio, especialmente de nuestros ciudadanos, y donde hay muchas lecciones aprendidas, y la Unión Europea adopta nuevos modos de actuar de forma común. Y, en segundo lugar, la agresión rusa a Ucrania. Y la brújula estratégica, que ya habíamos comenzado a elaborarla antes de la agresión rusa a Ucrania, se termina después, lo cual quiere decir que esta brújula estratégica contiene todos aquellos elementos que son necesarios para esta Unión Europea de seguridad y defensa del futuro. No es que cambie, que la política común de seguridad y defensa no siga siendo una manifestación sobre todo exterior, pero sí cambia paradigmas y nos prepara para estar mejor equipados para las crisis futuras.
Tiene, como saben, capítulos: actuar, asegurar, invertir y asociar, y en el ámbito militar, sobre todo, el elemento estrella es esa capacidad de despliegue rápido que se sigue desarrollando, y luego, si quiere, en las preguntas podemos quizá incidir un poco más. En esta brújula estratégica, lo que se hace es, si en la Estrategia Global Europea de 2016 la Unión Europea había marcado un nivel de ambición, la brújula estratégica lo convierte en ejercicio de la responsabilidad, estableciendo marcos temporales, objetivos concretos y con un seguimiento permanente de cómo la Unión Europea y los Estados miembros estamos cumpliendo con todo aquello que nos hemos propuesto cumplir. Y, por lo tanto, esta brújula estratégica sí supone, frente a todos los documentos anteriores, un cambio radical, por cuanto, insisto, introduce por primera vez cómo, dónde y cómo se va a realizar todos esos objetivos que permitan a la Unión Europea no solo tener un nivel de ambición teórico, sino ejercer la responsabilidad. Y el impacto de la agresión rusa final, para tener tiempo para el debate. En primer lugar, la Unión Europea adapta todos los instrumentos de los que tiene, de los que dispone y de los que se ha ido dotando a lo largo de los años para poder utilizarlos. En el ámbito militar, la política común de seguridad y defensa y misiones y operaciones siempre se habían hecho fuera. Pues bien, en esta ocasión no pueden hacerse en Ucrania, que es el tercer país afectado, y se decide hacerlo dentro de la Unión Europea. De tal modo que hasta la fecha, desde su lanzamiento a finales de 2022, a final de verano se habrán formado ya 60.000 efectivos, más de 4.000 formados aquí en España, precisamente en el Centro de Adiestramiento y Coordinación de Toledo. En segundo lugar, se utiliza el Fondo Europeo para la Paz, que no había sido previsto para esto, y se utiliza para incentivar la transferencia de equipamientos militares que los Estados miembros están haciendo a Ucrania. Y digo bien incentivar porque están saliendo de los stock, por lo tanto se fija unos baremos para una devolución parcial del valor residual o del valor de inventario de lo que se está dando a Ucrania. Y además, en el Estado Mayor de la Unión Europea se establece una célula de coordinación donde se pueda verificar que efectivamente estamos dando lo que Ucrania necesita y está solicitando también a veces de manera bilateral, que no haya solapamientos y que, por lo tanto, sea coordinado y que sea eficaz, estableciendo prioridades también y verificando la continuación de las entregas. Y, finalmente, Dinamarca termina con su opt-out y Suecia y Finlandia se unen a la OTAN. Efectos colaterales, si se quiere, de esta agresión rusa contra Ucrania, pero en el caso de Dinamarca, de repente se incorpora a la Agencia Europea de Defensa, de la que no formaba parte, y también a la cooperación estructurada permanente. Y, por lo tanto, hay una Unión Europea que ya es completa, sin ninguna excepcionalidad, también en este ámbito. La Unión Europea lo ha hecho bien y luego, si quieren, hablamos un poco de cómo se han abordado todos estos elementos de la respuesta a la agresión rusa a Ucrania. Y somos muy conscientes, quienes estamos allí negociando continuamente, de que estamos escribiendo la historia del futuro, los libros de texto. A lo mejor no hay libros, pero desde luego sí habrá una historia del futuro. Yo recuerdo que, y seguro que muchos recuerdan, dónde estaban y qué pensaron cuando se produjo la agresión rusa a Ucrania. Yo recordé un libro que leí después del golpe de Estado, cuando yo estaba en Costa de Marfil, coincidió, de Miguel Delibes, que se llama La guerra de nuestros antepasados. Y cuando le decía, Pacífico, tu guerra está al caer, lo que espero es que seamos capaces de evitar que ese espíritu de que cada generación va a tener una guerra vuelva a instalarse en Europa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los oradores por sus ponencias. Ahora me gustaría dirigirles una pregunta bastante acotada para garantizar a la audiencia la oportunidad de hacer sus propias preguntas. Si les parece bien, empezaría por la embajadora, por darle continuidad a su ponencia, ya que creo que la pregunta que deriva estrictamente de su intervención es cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en el nuevo ciclo político en materia de política común de seguridad y defensa.
Muchas gracias. Yo creo que las conclusiones de seguridad y defensa que les leía al principio reflejan muy bien dónde vamos a estar. Tuvimos CAE, Consejo de Asuntos Exteriores, en Luxemburgo, y el ministro sí que dijo claramente, el ministro de Asuntos Exteriores, nuestro nuevo ciclo institucional europeo seguirá dominado por este desafío existencial al que se enfrenta Ucrania y todos nosotros. Ese es el primer desafío y, por lo tanto, tendremos que seguir haciendo esfuerzos mayores por asegurarnos de que efectivamente la Unión Europea sigue aportando a Ucrania todo lo que necesita y el tiempo que sea necesario. Pero España nunca ha descuidado otros flancos, no sé si son flancos, como decía el general, pero nunca ha descuidado el Sahel ni ninguna otra crisis internacional y, por lo tanto, la Unión Europea y España seguirá insistiendo en la importancia del Sahel e intentando buscar fórmulas que permitan seguir manteniendo ese papel de la Unión Europea también en el ámbito de seguridad y defensa en esta región. Porque lo que está claro es que los riesgos y amenazas del Sahel son tan grandes que tenemos que abordarlos conjuntamente. Si no, el riesgo sería una renacionalización de la política exterior y de seguridad común, es decir, que cada Estado tuviera que hacer su propia política respecto a los países de los que emanan los riesgos y amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ahora me gustaría lanzarle una pregunta a Youssef, quien ha publicado recientes columnas con unos títulos bastante sugerentes, tales como «La Unión Europea se equivoca» o «La disuasión occidental no infunde temor». Y ayer lo decía el general Frías, que un componente de la disuasión es la comunicación al oponente. Entonces me gustaría preguntarle a Youssef dónde está el fallo en la estrategia de comunicación en ese sur global de la Unión Europea. Gracias, Irene. Me pones mucha presión aquí. A ver, no es que la estrategia haya fallado completamente, simplemente que otros actores han mejorado sus técnicas también. Y si nos referimos al ámbito comunicacional, relatos, narrativas, comunicación estratégica, vemos que, digamos, China tiene unas capacidades singulares y las ha puesto en práctica en África. Lo mismo cabe decir de Rusia, con medios propios, con un enfoque muy vertical, intereses del Estado proyectados hacia otras zonas. Esto lo han, digamos, alineado, estos medios están alineados con la comunicación estratégica que se produce dentro de los centros, digamos, políticos, militares de estos países, y luego se utiliza de manera profusa las redes sociales para, digamos, diseminar, proyectar todo, digamos, ese volumen de información. Obviamente es una información que entra en pugna o, digamos, ataca otros relatos, son contrarrelatos a los que viene, por ejemplo, desarrollando la Unión Europea, que es verdad que tiene unos códigos, digamos, mucho más de consenso, democráticos, y eso a lo mejor les hace perder cierta agilidad a la hora de, digamos, enfocarse en ciertas zonas, porque tampoco pueden utilizar en términos democráticos técnicas o tácticas que otros países, digamos, ya no democráticos, sino autocráticos vienen empleando. Esto resta efectividad. Luego, esto sería, digamos, en términos generales, en términos de capacidades. Luego, estos países, por ejemplo, las potencias occidentales, nos referimos a China y Rusia, le han sacado brillo y punta a estos argumentos, además utilizando unos tics, unos reflejos anticoloniales, bueno, rescatando lo desarrollado, en el caso de Rusia, lo desarrollado por la URSS en la época, en la lucha anticolonial, nuevamente estableciendo unos marcos conceptuales, unos frames, y proyectando allí, digamos, debilitando la imagen de ciertos actores europeos comunitarios, en el caso de Francia es evidente en la región. Y luego también hay un, digamos, elemento, a ver, no pretendo que sea, es para problematizar. La sensación es que los países occidentales son muy efectivos diseñando sus estrategias de comunicación, su narrativa, cuando participan, o directo o indirectamente, solo en un conflicto grande, convencional. ¿Okay? En el caso de Ucrania, han establecido unos, digamos, mecanismos efectivos con una comunicación estratégica bien alineada, pero cuando en ese mismo contexto
hay otro conflicto de menor o similar magnitud, Oriente Medio, obviamente esa comunicación estratégica, esas narrativas entran en contradicción. Y obviamente esto es un regalo para las potencias que tienen, digamos, un enfoque y que pugnan por el dominio del relato en el ámbito internacional. Muchas gracias, Josep. Bueno, en general, cuando has apuntado que existe un único flanco, nos has partido todos los esquemas, porque tendemos a compartimentalizar los conflictos y las amenazas. Entonces me gustaría pedirte si pudieras elaborar brevemente sobre tal afirmación. Pues claro que sí, con mucho gusto, Irene. Vamos a ver, el problema de la conflictividad o de la guerra no es nuevo, eso forma parte de la historia de la humanidad. Lo que sí ha cambiado es el campo de juego. La globalización lo que ha hecho es achicar el campo de juego. Ahora estamos en plena Eurocopa. Pues imaginaros que si tradicionalmente se jugaba 11 contra 11 en un campo de 100 metros, ahora estamos jugando 11 contra 11 en un campo de futbito, con lo cual la vecindad es mucho más estrecha y por lo tanto las repercusiones de un conflicto con otro son mucho más estrechas. Decíamos al principio que cuando abramos la ventana que mira al este o la ventana que mira al sur, vemos a los mismos actores y es por esto, y es porque esta globalización y este achicamiento del campo de juego hace que la conflictividad sea mucho más compleja de lo que era habitualmente. Es decir, vivimos una conflictividad militar, eso es evidente, una conflictividad económica, una conflictividad energética, una conflictividad tecnológica, una conflictividad geopolítica, y cuando sumamos todos esos factores explicamos por qué son esos actores globales o tanto de un signo como de otro los que están involucrados en todos los conflictos, porque en todos esos conflictos se están jugando los mismos intereses, ¿no? Cuando se produce el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, uno de los que más se alegraron, sin lugar a dudas, ha sido el presidente Putin, porque este nuevo conflicto desviaba la atención del conflicto de Ucrania, enganchaba, si me permitís la expresión, a Occidente, a su odiado y malhadado Occidente, en un nuevo conflicto, en una nueva crisis, y todo eso explica que las interacciones entre uno y otro conflicto son beneficiosas o perjudiciales en función de los actores implicados. Es decir, la guerra no es binaria, como lo era hace muchos siglos, ¿no? Darío y Alejandro se enfrentan al amanecer, se intercambian varias decenas de miles de muertos y a las 4 de la tarde uno de ellos se queda con el imperio aqueménida y aquí paz y después gloria, ¿no? Eso ya no sucede así y eso hace que para Rusia, para los intereses de Rusia en Ucrania, sea importante lo que pasa en Oriente Medio, que para los intereses de China en África sea importante lo que pasa en Ucrania, que el problema que tiene Estados Unidos en Ucrania le repercute su presencia en Oriente Medio o en el Pacífico. Entonces, esta interrelación, que ahora es más intensa que nunca, pues eso, a caballo de la globalización, de las nuevas tecnologías, de las facilidades de comunicación, explican por qué todos estos conflictos no son en absoluto aislados, sino que están interrelacionados. Y estamos hablando básicamente de los 3 grandes conflictos, pero hay muchos más. Lo que pasa es que, lógicamente, no tenemos tiempo, pero podríamos hablar, se ha mencionado de pasada, del Golfo de Guinea, del Cuerno de África, de Yemen, de Afganistán, porque parece que Afganistán, después de lo del año 21, ha quedado solucionado en absoluto, ¿no? Podríamos hablar de la rivalidad que sigue habiendo entre India y Pakistán y que de vez en cuando tiene picos de tensión, y otras guerras que para nosotros podríamos denominarlas de menores, pero para los que las sufren en el día a día son su guerra y son su gran guerra, ¿no? Entonces, por resumir, yo creo que la característica de la situación actual es que esta conflictividad es mucho más transversal, es mucho más polifacética y es mucho más intensa. De hecho, la incorporación de nuevos ámbitos, permitiendo una alusión militar, la incorporación de los nuevos ámbitos, no solo tierra, mar y aire, sino el ciberespacio y el espacio exterior, lo que hacen no es sino aumentar las posibilidades de cooperación, que sería lo deseable, y también en ello hay que trabajar, pero también, como no, las posibilidades de confrontación. Y de hecho en el ciberespacio es muy evidente y es un espacio en el que el concepto de amigo, enemigo, aliado se diluye y la conflictividad es absolutamente intensa, ¿no? Entonces,
ese achicamiento del campo de juego hace que nada de lo que pasa en ninguna esquina del mundo no sea ajeno, y en este caso concreto, en que estos conflictos, como hemos mencionado en varias ocasiones, se concentran en nuestra periferia, pues para nosotros son especialmente preocupantes. Muchas gracias, general. Ahora me gustaría abrir espacio para preguntas de la audiencia. Bien, ya tenemos dos manos, 3. Buenos días, soy Vicente Palacio, director de la Fundación Alternativas. Felicidades por las intervenciones, todas, también por la presentación, que ha sido muy ilustrativa. Hay decenas de comentarios que creo que nos surgen a todos, porque han sido muy ricas las exposiciones y tienen muchas ramificaciones todo lo que habéis dicho, ¿no? Solamente un comentario y una pregunta corta. El comentario es: el sur global en el retrovisor. El título es excepcionalmente bueno, porque si estamos hablando de OTAN, evidentemente estamos en nuestro asunto, en nuestro ámbito euroatlántico, también europeo, pero tenemos que ver qué está pasando ahí, ¿no? Creo que ilustra muy bien el momentum, ¿no? Ese retrovisor tenemos que ir ojeándolo todo el tiempo para no estrellarnos y para saber a dónde vamos, ¿no? Y la segunda parte del título, el comentario es que debilidad como amenaza, creo que fue Miguel Ángel Aguilar ayer quien citó la declaración de esta dirigente francesa, creo que era la ministra, el año pasado, en relación a los peligros que nos vienen por las debilidades, ¿no? Y ahí yo creo que sí que habría que hablar de desarrollo, ¿no? Por volver al famoso binomio seguridad-desarrollo. Hay debilidad, y la debilidad es una amenaza, pero no podemos solamente combatirla con una respuesta militar o securitaria, que es absolutamente básica, esencial, pero que tiene que venir necesariamente acompañada, sobre todo en teatros como Sahel, de desarrollo. Y mientras no haya desarrollo, pues evidentemente la respuesta se queda corta. Y eso tiene que ver con algo que dijo el ponente Josep Loa, que es que efectivamente, y con lo que habéis comentado, que a pesar de los loables intentos y éxitos parciales de la Unión Europea y de los europeos en estos escenarios, sin embargo, nos encontramos con que, por una parte, la comunicación ha sido a lo mejor defectuosa o no del todo buena, y nos encontramos con que hay un problema de desarrollo enorme, ¿no? De subdesarrollo o de estados fallidos o evidentemente, de crisis sociales, climáticas, económicas, de todo tipo. Dicho esto, la pregunta es, y sobre todo va dirigida a Josep Loa, en el conflicto de Ucrania, ¿qué papel cree que pueden tener algunos actores del sur global? O sea, la pregunta es, ¿podemos aspirar a una solución duradera, a una paz duradera más o menos estable o estabilizada a 1 o 2 décadas en Ucrania sin la participación, sin el concurso de actores del sur global? Estoy pensando Turquía, China, alguien que en un momento dado se pueda presentar como mediador. Es decir, necesitamos el respaldo del sur global o de algunos actores del sur global, ¿no? O de algunos BRICS, en fin, podemos diferenciar. Para esto, o podemos hacer la paz nosotros, de alguna manera, o sea, en el ámbito euroatlántico, hacerlo con Estados Unidos, con una Rusia debilitada, con más o menos unas negociaciones más o menos razonables, o necesitamos, para que eso tenga un futuro y una estabilidad, el apoyo del sur global, o son irrelevantes. Gracias. Gracias por la pregunta, la verdad que interesante y con mucha actualidad y proyección, ¿no? Más ahora que está en debate cómo tienen que ser los foros de negociación, quién puede participar, quién no participa. En cualquier caso, un tema tan estructural como la guerra que se está viviendo en Ucrania, a mi modo de ver, y expreso una opinión, creo que cuantos más actores y que involucren potencias occidentales y emergentes, y me refiero principalmente a China, es fundamental, pero también luego, en términos de legitimidad, más allá, pueden estar otros, ¿no? Turquía ha jugado un rol, Brasil ha manifestado pretensiones, intenciones de jugar un rol, cabe decir lo mismo de la India, porque aquí, si no, entraríamos en una contradicción. Si desde el enfoque europeo decimos que es una guerra no europea, sino global, y tiene unas implicaciones globales, luego tiene que tener una participación global. No puede hacerse
en un marco cerrado. Si no entraríamos en una contradicción allí de formato o de principio. En cualquier caso, creo que el formato por el cual se opte también determinará si vamos hacia una reforma del orden multilateral o si lo dan como caduco y luego, Dios no lo quiera, ¿no? y se abren otras avenidas, pero a mi modo de ver, lo lógico, lo racional sería involucrar cuantos más actores con capacidad de mediación, con capacidad de influencia en una u otra de las partes y sentarse. Más allá de eso, digo, creo que... Gracias. Creo que la embajadora también quiere reaccionar. Muchas gracias, Irene. Rotundamente sí necesitamos al sur global. Uno de los grandes esfuerzos que ha hecho la Unión Europea desde el principio de la agresión rusa a Ucrania es hablar con todo el mundo y explicar que esto no era una guerra europea, que en realidad lo que estaba en juego era la Carta de Naciones Unidas y los principios de soberanía e integridad territorial. Y eso es la base sobre la que está trabajando continuamente la Unión Europea en lo que se llama el outreach permanente para explicar. Y gracias en parte a eso, yo creo, los votos que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto no es que afecte al multilateralismo, es que esto rompe la Carta de Naciones Unidas. Y yo creo que el sur global sí que entiende, aunque a veces no quiera exactamente tomar partido, pero entiende perfectamente los conceptos de soberanía e integridad territorial. Y tenemos que seguir insistiendo en que esa es la base para una paz duradera y que esa es la base sobre la que tiene que asentarse cualquier plan de paz. Gracias. Sí, nada, simplemente decir que ya está actuando el sur global, para bien o para mal. De hecho, hay dos ejemplos claros. La India es un país que está permitiendo que la salida de petróleo ruso al mercado, con lo cual obviamente ha jugado un papel importante en el sostenimiento de las operaciones por parte de Rusia en la medida en la que le ha dado salida a buena parte del petróleo que no nos podía vender ya los europeos, ¿no? Y otro actor que también ha jugado ya un papel, en principio modesto, pero que otros no han podido jugar, ha sido Turquía, que es el único país que ha conseguido en algún momento del conflicto, sobre todo en la fase inicial, sentar a ambos contendientes y acordar mínimos acuerdos, perdón por la redundancia, de intercambio de prisioneros y los ya malhadados acuerdos para la exportación del grano. Esos acuerdos los auspició en su momento Turquía, o sea que evidentemente no el sur global. Algunos actores del sur global están teniendo, y sin duda alguna en su momento tendrán, llegado el caso, un papel importante en una salida del conflicto, una salida que por otro lado ahora mismo es difícil de imaginar. Gracias, general. Sí, muchas gracias. Tres magníficas conferencias, ponencias. Y tengo una pregunta para la embajadora. Embajadora, la Unión Europea ofreció a Ucrania 1 millón de proyectiles para antes del verano y apenas si le va a poder entregar, seguramente no llegarán al 500.000. 78% de ellos fabricados fuera de la Unión Europea. Por fin, la Unión Europea se ha puesto las pilas, ha puesto en marcha o ha acelerado esa política de defensa común que empezó en San Malo, como recordaba, y luego en la cumbre de Helsinki en el año 2000. Pero la pregunta es, ¿no está la Unión Europea, bueno, otro de los objetivos de su política industrial es, para el año 2030 el 40% de las adquisiciones deberán hacerse en programas de colaboración? ¿Está siendo la Unión Europea realista con esta aceleración de la política europea, o es mejor plantearse objetivos ambiciosos, aunque luego seamos conscientes de que no vamos a poder alcanzarlos? Ese es el tema. Y para Josep, muy brevemente, ha dicho que Francia cogió la pelota como un niño enrabietado y se lo llevó. Pero claro, hay que tener claro que en apenas un año todo el Sahel ha sufrido golpes de Estado y para los europeos
que estamos basados en un orden internacional, basado en reglas y en respeto a los derechos humanos, cuando se produce un golpe de Estado no podemos apoyar a gobiernos que se consolidan tras un golpe de Estado. Y se les pide y se les exige que haya elecciones. Evidentemente es mucha casualidad que todos los países del Sahel, quitando Mauritania, hayan sufrido golpes de Estado, alguno de ellos 2, y que beneficia sistemáticamente a Rusia, que ha cambiado su política, porque Wagner no era la política rusa, era la política económica, era un negocio de Prigozhin, pero ahora sí es la política con Africa Corps, es la política rusa. ¿Hasta qué punto, qué podía hacer Francia si no era llevarse la pelota y replantearse todo el tema? Muchas gracias. Sí, adelante, embajadora. Muchas gracias, Irene. El tema, la cuestión en general de la política industrial de defensa europea es muy complejo. Cuando se estableció la defensa importa, etcétera, no es que dentro de la Unión Europea no se estuvieran produciendo capacidades en común, sí. El Eurofighter, el A400M, el Leopardo, el NH90, el helicóptero, pero era excepcional y era muy complicado. Cuando empieza a abrirse para investigación y desarrollo el presupuesto comunitario, eso funciona como un incentivo brutal, de tal modo que cuando establecemos la cooperación estructurada permanente hay tanto voluntad de presentar proyectos que es difícil saber cuáles de verdad van a llegar a buen fin, porque se estaba solo utilizando la parte primera de un programa industrial, que es la investigación y el desarrollo. Como consecuencia de la guerra, de la agresión rusa a Ucrania y ante el agotamiento de los stocks, por primera vez, y fue durante nuestra presidencia cuando logramos sacar adelante los reglamentos EDIRPA y ASAP, que saben, para la adquisición conjunta y la producción conjunta con incentivos comunitarios, se aborda por primera vez las otras dos patas, producción conjunta y adquisición. Y efectivamente hay, como decías bien, mi general, esos 1.000 millones que se establecieron dentro del Fondo Europeo para la Paz exclusivamente para munición que ya se había agotado en los stocks o que quedaba muy poca, y para incentivar que a través de proyectos de la Agencia Europea de Defensa o con proyectos marco se pudieran producir. Se dijo 1 millón, efectivamente, y a lo mejor a través de ese mecanismo no se ha hecho 1 millón, pero también es verdad que la industria ucraniana o el propio gobierno ucraniano ha comprado fuera de este mecanismo y, por lo tanto, el que haya habido y cuánto es difícil de saber. Que no se ha utilizado todo y ha habido remanente de esos 1.000 millones y que no se ha cumplido con el 1 millón de disparos, sí. Las razones de ello son a veces complicadas. La capacidad de producción que tiene la Unión Europea u otros países depende también, en primer lugar, del suministro de materiales críticos que no están en la Unión Europea, como sabes mucho mejor que yo, y por lo tanto todo reviste una complejidad mucho mayor. Establecer números, y creo que lo dices muy bien, es establecer un nivel de ambición al que quieres llegar. Y a veces no se llega a eso. Y eso ha revelado también las limitaciones, los cuellos de botella que hay a la hora de intentar hacer cosas en la industria europea, de tal modo que se ha intentado corregir a través del EDIRPA y el ASAP, y ahora con el nuevo instrumento, el EDIP, que ya está en negociación, para abordar la producción y la adquisición conjunta. No solo la investigación y desarrollo, sino en realidad todo el ciclo que permita efectivamente que lo que se está investigando y desarrollando luego sea producido en común, que es la parte más cara, por cierto, y adquirido también de forma conjunta. ¿Ha sido un banco de pruebas? Sí. Yo huyo de la autoflagelación de la Unión Europea, porque en la Unión Europea todo es público, o sea, todo es transparente. Ustedes todo lo que se decida en la Unión Europea lo ven publicado. Buscan, teclean y lo encuentran. Y eso provoca a veces una crítica muy ácida a lo que hace la Unión Europea, aunque lo haga medio bien
o aunque lo haga muy bien. Y yo creo que debemos huir de eso, debemos apreciar lo que se está haciendo, los esfuerzos. Sí hay que buscar lecciones identificadas y aprender de ellas para corregirlo, y creo que todos los mecanismos que se están poniendo en marcha lo están permitiendo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta general. La verdad que soy consciente que fue un año dramático. En el lapso de muy poco tiempo hubo unos cambios abruptos, y es verdad, en detrimento de los intereses comunitarios, y eso es una realidad, y no hay que rehuir de ella, ¿no? Y que además, como señalas, sirvieron técnicamente, digamos, a intereses de potencias que están en pugna. Eso es una realidad. La cuestión es si la reacción fue racional, si sirve a los intereses o no. Es decir, generando espacios vacíos, dejando un espacio, ¿me beneficia o no me beneficia? Sí, hubo un debate internamente también en la Unión Europea, ¿no? Había posiciones, había países que si no queremos, habría que permanecer. El tema de la cláusula democrática es cierto, hay unos parámetros morales, legales, que es importante. Pero creo que en términos políticos no fue una reacción no racional. Y de ahí, perdón por la metáfora del balón, porque no es momento para hacer metáforas de este tipo, pero luego también se vio, y hay una contradicción también, es decir, sobre todo en el caso de Níger, que hubo al principio durante 3 meses un rifirrafe que si vamos a salir, no salimos del tema de Francia. ¿En qué quedamos? ¿Reconocimiento de estados o de gobiernos? Entonces, claro, como que el argumento se va, digamos, lo van ajustando a intereses. Es legítimo que lo hagan, tienen intereses, y ahí la cuestión a la que me refería en verdad es más de muchas más proyecciones. Si es racional en términos políticos que la Unión Europea ceda ese espacio, porque luego, y si ocurre en otros casos, va a ceder esos espacios también, sobre todo desde la perspectiva española, por ejemplo, que se contempla la frontera avanzada, y esa zona es crucial en términos de intereses permanentes en el tiempo. En ese, acotando ya, delimitando ese, creo que no fue una, y es mi opinión, no fue una reacción racional en términos políticos. Sí, muchas gracias a todos los ponentes, de nuevo muy buenas las intervenciones. Yo solo quería hacer una breve reflexión para provocarles, a ver qué piensan. El concepto este de sur global es un odre viejo donde se quiere poner vino nuevo. El sur global nace como concepto en Naciones Unidas en el año 74 para enfrentarse al norte global en un contexto en el cual se quiere generar un nuevo orden económico internacional, y se habla de transferencias de tecnología a través de un organismo que se llama UNCTAD, que ha caído básicamente en el olvido desde entonces. Ahora lo hemos metido. Pero yo no sé hasta qué punto de vista en Occidente tenemos en cuenta que las narrativas, entre comillas, del sur o del norte o del este o del oeste global están marcadas básicamente por la lejanía o la cercanía de los conflictos. Es decir, nosotros en el caso de Ucrania tenemos una cohesión muy grande porque es un conflicto que nos afecta directamente. En el caso de Gaza a Irlanda, que es uno de los grandes estados pro-palestinos, le queda muy lejos. Tiene ideales, tiene sentimientos, porque se siente nación descolonizada, como también quiere ser descolonizada Palestina, y eso te lo dicen los irlandeses continuamente. Los noruegos piensan lo que piensan porque por principios generaron el proceso de Oslo. Los chinos y los rusos pueden intervenir en el Sahel porque no tienen una historia compartida, entre comillas, más allá de las reminiscencias soviéticas o más allá de las reminiscencias también chinas en el ámbito de la Guerra Fría. Pero China tiene muchísimos problemas con todos los estados ribereños, que también son del sur global, precisamente por la cercanía. Brunei, Vietnam, Indonesia, Malasia, sin contar los que son denominados occidentales. Entonces, cuando nosotros hablamos a veces, o cuando parece que tenemos, por usar la expresión de la embajadora, que autoflagelarnos, porque hay una superioridad moral por parte de unos frente de otros, yo no entiendo por qué no hacemos frente a eso. Un caso específico, Sudáfrica. Sudáfrica se planta ante el Tribunal Internacional de Justicia y dice que Israel está incumpliendo la Convención sobre Sanción y Prevención del Delito de Genocidio del 48. Sudáfrica, sin embargo, se abstiene en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la continuidad de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos,
frente a las violaciones que las propias Naciones Unidas van constatando. Y tampoco se une a la demanda ucraniana en el Tribunal Internacional de Justicia por la misma convención. Yo adoro Sudáfrica, pero si eso no es un doble rasero, que me aspen. Tercera reflexión, tiene que ver con lo que ha dicho antes Vicente. Negociaciones de paz en Europa e intervención del sur global. A mí me parece un cambio paradigmático total. Europa y Occidente después han exportado su modelo y han dictado condiciones, empezando por el propio sistema nacido del 45. Que China, no Turquía, que ha pertenecido al concierto europeo desde el siglo XIX, pero que China o que la India o que otros grandes países legítimamente, por supuesto, y porque los necesitamos, intervengan en la resolución del conflicto de Ucrania, ¿no os parece o no les parece que supone un cambio de paradigma que nos debería también hacer pensar? Ahí queda eso. Bueno, pero yo lo que creo que acabas de describir perfectamente el proceso en el que estamos viviendo del multilateralismo al orden multipolar. Es que al final es una interacción entre potencias de asimétrico, potencias de distintas capacidades, distintas potencialidades, y es lo que estás mencionando, ¿no? El sur global, por eso a mí me gusta decir, los países del sur global, algunos actores del sur global, India está haciendo tal cosa en Ucrania, Turquía está haciendo tal cosa en Ucrania, Brasil ha tomado también unas posturas más que cuestionables en relación al conflicto de Ucrania, ¿no? Las últimas propuestas del presidente Lula parecen dictadas por algún amigo más del norte, ¿no? Entonces, yo lo que invito es a analizar las posturas de los actores del sur global, porque si no nos podemos autoengañar pensando que el sur global, como decía al principio de la intervención, que el sur global existe. El sur global no existe, eso es una expresión cuyo único objeto es simplificar el diálogo, porque si no nos volveríamos locos. Pero también comparto contigo la idea que has mencionado de que la guerra de Ucrania para buena parte del sur global es una guerra local, es una guerra regional, es una guerra nuestra. Creo que fue en la cumbre del G20 en Delhi, lo manifestaron claramente. Ustedes los europeos se creen que sus problemas son los problemas del mundo y no, los problemas europeos son suyos y de ahí vienen los reproches, ¿no? En fin, es un problema arduo y la cuestión está en que no hay un interlocutor. Vuelvo a lo que decía antes, no podemos dialogar con el sur global. Y entonces eso es lo yo voy a insistir, tenemos que sobreponernos a esa tendencia, por otro lado natural, de pensar en el sur global como si fuera alguien. El sur global no es alguien, en todo caso es algo, pero no es un interlocutor. Bueno, añadir, porque se me quedó en el tintero el tema de los dobles raseros. Hice una breve mención y es verdad, es de ida y vuelta, no solamente del ámbito de las potencias occidentales, aunque estas se ven más interpeladas porque tienen un perfeccionamiento legal, moral, que les permite estar en el escenario internacional con nuestras características, pero no es tributario de ellas, ni mucho menos exclusivo. Y eso se ha visto, como bien señalas, y además en las votaciones, en la Asamblea General se ve cada mes, el sentido del voto, aquí sí, aquí no. Por lo tanto, es de ida y vuelta, eso no cabe duda. Simplemente que en este marco de las fracturas geopolíticas hay actores que le están sacando más brillo en interés propio, en beneficio propio, como es el caso de China y Rusia. Y respecto a Oriente Medio, ahí es verdad, hay varios enfoques. Hay enfoques idealistas o de afinidad, ¿okay? Hay otros por sentido de la oportunidad, en este marco de pugna, pero también entre los países comunitarios hay países, el caso propio de España, que tiene una política exterior propia hacia esa región. Luego, claro, ahí pasamos de un plano bilateral al plurilateral entre comunitario y cómo compaginar eso, porque no se han puesto de acuerdo, porque hay países que no lo ven con el mismo prisma, otros con un prisma diferente. Y hay una complejidad, pero hay países que tienen política exterior propia hacia esa región. En el caso de España es notorio. Y eso aumenta la complejidad y luego, si me permite ya el último comentario, a lo mejor incluso se puede instrumentalizar, ¿no? Por otros actores, ¿no? Porque tú estás posicionado aquí de esta manera, sí, debilita en términos
de alcance, y es verdad. Muchas gracias. 3 comentarios. El primero sobre el hecho de que hoy nos encontramos con viejos perros con nuevos collares. Sin duda, y aquí puedo utilizar una cita de Tony Judt, tiene un libro espléndido que se llama Sobre el olvidado siglo XX, y dice: con demasiada confianza y muy poca reflexión dejamos atrás el siglo XX y nos adentramos osadamente en el XXI provistos de medias verdades egoístas. El triunfo de Occidente, el final de la historia, el momento unipolar de Estados Unidos, el ineludible avance de la globalización y el libre mercado. La creencia maniquea de que eso era entonces y esto es ahora. Y lo de entonces sigue siendo lo de ahora, aunque, insisto, con distinto nombre. Y efectivamente mucho de lo que vemos ahora viene del siglo pasado. Entre otras cosas porque la inmensa mayoría, aunque hay algunos digitales, en esta sala somos analógicos. Y los que todavía están en el poder en la inmensa mayoría de los países y desde luego en el sur global son, como nosotros, analógicos y vienen de otra época. En segundo lugar, la cercanía de los conflictos. Sí, todos somos rehenes de nuestra geografía y de nuestra historia. Todas las costuras de la Unión Europea se ven todos los días en las discusiones que tenemos, pero eso no es decisivo a la hora de ejercer la responsabilidad, especialmente cuando ya los riesgos y amenazas no son geográficos, sino que tienen un impacto que va mucho más allá y que un problema del sur puede llegar fácilmente a los países nórdicos. Ya no hay fronteras en eso y, por lo tanto, yo creo que sí, es verdad que determina, que afecta, pero no determina. Y, finalmente, respecto a Occidente y su modelo, yo sigo creyendo en la democracia. Porque los que hemos estado por otros países sabemos que vivimos de forma privilegiada gracias a la democracia y gracias a los sistemas. Luego, no hay ningún, yo creo, ejercicio de dar lecciones, sino simplemente que nosotros, que nos hemos destruido completamente en 2 ocasiones en Europa, hemos encontrado un sistema por el cual nuestros ciudadanos están seguros y su bienestar está garantizado. Esperemos que por mucho tiempo. Ese es el modelo. Creo que no es malo. Gracias. Bien, muchas gracias a los panelistas y a la audiencia por las excelentes reflexiones e intervenciones. A mí me gustaría concluir haciendo hincapié en la necesidad de una diplomacia activa, valiente y coordinada para el nuevo ciclo europeo. Como dijo Borrell recientemente en una entrevista con Carlos Franganillo, o Europa se sienta en la mesa de negociación o se convertirá en el menú. Muchas gracias.